Vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3, en el verso 2. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. Vamos a meditar bajo el tema que no se oscurezcan tus ojos. Amén. No permita que sus ojos se oscurezcan. Amén. Si usted lee todo ese capítulo 3, vamos a mirar algunos apartes, pero si usted lo lee detenidamente, con calma, se va a dar cuenta que este hombre lo perdió todo. Elí, amén, perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su ministerio y hasta su vida física, sencillamente porque dejó marchitar su vida espiritual. Amén. A eso se refiere cuando dice que dejó oscurecer sus ojos y un día ya no podía ver. Amén. Ya no pudo contemplar las verdades espirituales porque se oscurecen los ojos espirituales. Ya no se puede ver bien. Amén. Por eso miramos y comparamos a este hombre con Moisés. Moisés fue todo lo contrario. Dice en el libro de Deuteronomios capítulo 34, en el verso 7, acerca de Moisés, dice: y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y mire lo que dice, hermano: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Siempre se mantuvo lúcido, dispuesto a la expectativa para Dios. Nunca dejó que sus ojos se oscurecieran, que su vida se marchitara. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque, hermanos, si se oscurecen los ojos, una de las cosas que uno no puede ver son los errores que uno mismo comete, que estos nos llevan a irnos perfeccionando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No deja ver sus propios errores y somos engañados por otros fácilmente, porque se pierde, se marchita la vida espiritual y no tenemos discernimiento de parte de nuestro Dios, como le pasó a Isaac. Mire, en el libro de Génesis 27:1, dice el versículo 1, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció, y habla de el transcurrir del tiempo, porque no necesariamente es el envejecimiento físico, como vamos a ver, sino el envejecimiento espiritual, que la persona se marchita prematuramente muchas veces. Entonces dice, cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, y sus ojos, puede envejecer físicamente, pero que sus ojos no se oscurezcan, como Ahías. ¿Se acuerda del profeta Ahías? Dice que estaba anciano y no podía ver físicamente, pero cuando la mujer de Jeroboam puso allá sus tacones en la puerta, él le gritó desde su aposento: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Espiritualmente veía bien, estaba sintonizado con el cielo. Amén. Ese es el asunto.
Entonces dice que envejeció y sus ojos también se envejecieron con él. Se oscurecieron sus ojos espirituales. Y dice, quedando sin vista Isaac. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. El verso 18, ahí en ese capítulo 27 de Génesis, dice, y él fue a su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, ¿quién eres? Oiga bien, Isaac, ¿quién eres? Porque ya no podía ver. Dijimos, no podemos ver nuestros propios errores y otros nos pueden engañar cuando se oscurecen los ojos. Mire, y dijo, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan rápido, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú, por si eres mi hijo Esaú o no. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le dijo, y le bendijo, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Trájole también vino y bebió. Y díjole Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se llegó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Qué podemos ver ahí? Lo engañó su hijo. Pero este hombre tuvo que confiar, como sus ojos se habían oscurecido, tuvo que confiar en lo que tocaba, oía, y en ese caso olió. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya no había discernimiento espiritual. Porque es que discernimiento espiritual no es malicia, como algunos quieren hacer creer. Y a veces profetizan y a veces hacen cosas y milagros y la gente queda como Simón, como con Simón el mago, los samaritanos. Lo veían como un dios y era un mago. Así se queda la gente con muchos que creen que la acción es unción. Y creen, hermano, que la malicia que llaman por ahí indígena es discernimiento. Amén. Entonces tuvo que depender de lo físico, de lo que tocaba, de lo que oía, de lo que olía, porque no tenía discernimiento del espíritu. Fue engañado. Amén. En cambio, hay otros en la misma condición, ancianos, con muchos años, digámoslo acomodémoslo a nosotros, con muchos años en el evangelio de pronto, debiendo ser ya maestros, como dice Hebreos, pero necesitan el ABC del evangelio nuevamente porque sus ojos se han envejecido, se han oscurecido prematuramente. Mire Simón, que nos habla el evangelio de Lucas en el capítulo 2, y quien quizás había perdido ya sus ojos físicos, no le funcionarían bien, pero a la final eso no importa, porque sus ojos espirituales veían perfectamente. Mire,
Lucas 2:25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Era un anciano, hermano, estaba a punto de morir, pero con todo y eso dice la palabra que era justo y piadoso, se mantenía bien con el Señor y esperaba la consolación de Israel, o sea que esperaba en las promesas de Dios. Claro, con una persona así, el Espíritu Santo le da discernimiento y le habla y trata. Mire, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso no permita que se oscurezcan tus ojos. Amén. Que no te pase como Elí. Elí había perdido tanto la visión espiritual que casi no se da cuenta. En este capítulo 3 habla del llamamiento de Dios a Samuel. Y Elí estaba tan oscurecida su visión que casi no se da cuenta que era Dios el que llamaba a Samuel. Él debía saberlo porque él era el sacerdote de turno, el hombre que debía estar allí atento a la voz de Dios y a los tratos de Dios, al movimiento del Espíritu. Amén. No se dio cuenta, casi que no, Dios tuvo que insistir. Pero ¿sabe qué? Tuvo que reconocer que ese trato era con Samuel y no con él. Ya Dios no trataba con él. Ya él discernió la voz de Dios por experiencia, no por el Espíritu. Y eso es triste, hermano, porque ahí es donde la gente, y especialmente los que están en el liderazgo de la obra de Dios, comienzan a hacer las cosas por su experiencia. Y dicen y creen y hacen creer que saben más que los demás y que la experiencia los guía y que ellos por las circunstancias las cosas van adelante y que llevan la obra de Dios adelante. Y eso no es así. Tú vas delante, Señor, abriendo el paso. Es Dios. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 3, ahí donde estamos, versos 4 y 6. Mire. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Claro, Samuel era un joven. Era la primera vez que Dios trataba con él o lo llamaba. En él se puede excusar o justificar el hecho de que él no reconociera en ese momento que era Dios quien lo llamara. Por el contrario, hizo lo que es lo normal. Corrió donde Elí, porque era el sacerdote de turno, y ese era, pensó él, que lo estaba llamando. Ven aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Se da cuenta? ¡Qué tremendo! Amén. Es que, hermano, cuando los ojos espirituales se oscurecen, cuando se deja marchitar la vida espiritual
y vivir esa manera por experiencia, por costumbre, por ritual, por protocolo. Solo se duerme y se piensa en acostar. Y eso quiere que hagan los demás. ¿No es que le decía? Vuelve y acuéstate. En el verso 5, en el verso 6. Vuelve y acuéstate. Por eso es que uno no puede ir a pedirle consejos a uno que esté en una condición espiritual baja, porque lo va a aconsejar según su condición. Ay, ¿vos qué opinas? Tengo como ganas de ir al culto, pero es que me acaba de llover. No, no vamos. Va a llover. Pero dígale a uno que tenga sus ojos, su visión plena, y verá que le no importa, hermano, cojamos un paraguas, nos mojamos, ¿qué con eso? Vuelve y acuéstate. Imagínese usted, cuando Pablo, el apóstol, en el capítulo 13 de Romanos, verso 11, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Todo lo contrario. Un hombre con sus ojos bien abiertos. Es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A la carne le fascina dormir, vivir acostado. Y este hombre ¿no es que lo leímos ahí en el primer versículo? Dice: aconteció un día que estando Elí, ¿cómo estaba? Acostado. Vivía acostado, vivía durmiendo. Esa era la condición. ¿Por qué? Porque sus ojos se habían oscurecido. Había perdido la visión. Hermano, la Biblia en muchas partes habla de la visión, habla del levantarse, habla del no dormir. Usa muchas veces, oiga la frase que la Biblia usa en muchas oportunidades: alzad vuestros ojos. No es que usted tenga que vivir así, claro que no. Mire, Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham después de que Lot, y Abraham era un hombre que se mantenía bien, pero mire, después de que Lot se apartó de él, ¿qué le dijo? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Le está diciendo: tenga visión, mi hijo. Toda esa es la tierra que yo le voy a dar a usted y a su descendencia. Pero necesito que tenga visión, que no se deje marchitar, que alce sus ojos, que se mantenga pendiente, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. A su nombre gloria. Mire Juan capítulo 4 verso 35. Mire: no decís vosotros, porque es que así somos nosotros, hermano, lamentablemente, y no podemos dejar que nuestros ojos se oscurezcan. Mire, no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos. O sea, no diga más eso. No diga más eso, como le dijo a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías. Le dice: no diga soy niño, porque donde quiera que lo envíe tú irás y harás lo que yo te mande. No diga. Y aquí dice: no decís vosotros, y les dice: más bien alzad vuestros ojos y mirad los campos. Ya están blancos para la siega. Amén. No es que falten 4 meses, no falta tiempo, no, es hora. Por eso Pablo dijo: es hora de levantarnos del sueño, hermano. Amén.
Necesitamos entonces refrescar nuestros ojos. Necesitamos ser ungidos con el colirio espiritual. Mire, Apocalipsis 3:18 le habla a la iglesia de este tiempo, a la iglesia fiel, Filadelfia, corresponde al tiempo, y a la iglesia dormida, indiferente, que se le habían oscurecido los ojos, de la Odisea. Mire, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. Amén. Si le estaba diciendo desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, no le estaba hablando de colirio para una enfermedad física de los ojos, sino para que viera la verdad espiritual. Amén. Pero Dios llamó a Samuel. Samuel como que usaba ese colirio, man. ¿Cuál sería ese colirio? ¿Cuál sería la actitud de Samuel? ¿Cómo era la vida de este joven? Empezó desde antes de ser concebido, porque su madre le dijo llorando en clamor, en el piso, hermano, postrada en humillación delante del poder de Dios, y le dijo: si me das un hijo varón, porque es que así se le ora a Dios, hermano, directa y específicamente: si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. O sea, dame un hijo, no para mí, para usted. Pero a nosotros nos gusta mucho pedir para nosotros. Venga para acá. Parecemos como cristianos asadones. Y Dios se lo dio. ¿Y qué hizo ella? Lo consagró a Jehová todos los días. Un día le dijo a Elí: mire, por este niño lloraba ese día que usted me criticó, que pensó que yo estaba ebria. Por este niño, y Jehová me lo dio. Y he venido a traerlo aquí al altar y a dejarlo aquí para Jehová. Imaginen la vida de Samuel, hermano. Dentro del templo, vivía en la casa de Dios. Mire verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Su amor, hermano, por las cosas de Dios muestra que vivía ungido con ese colirio. Amén. Abría las puertas de la casa de Dios, amaba la casa de Dios, vivía en ella, le gustaba congregarse, si podemos hablar en esos términos, vivía pendiente de Dios, de las cosas de Dios. Como que esa actividad segrega ese líquido o ese colirio para los ojos espirituales, hermano. Amén. Él entendía eso de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Él entendía eso como de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, hermano. A Samuel le gustaba orar, madrugaba, se levantaba temprano a orar. Amén. También entendía eso que dice la palabra de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O como dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él entendía eso, hermano. Y meditaba la palabra. Amén. Mire, verso 17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras.
Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Aleluya, man. Cuando uno lee la Biblia, habla con Dios. Usted sabe que es un diálogo. ¿Cómo definimos esa palabrita? Diálogo, es compuesta. Logos, logos, palabras. O sea que diálogo claramente es palabras entre dos, ¿cierto? Cuando usted y yo oramos, le hablamos a Dios y vamos a leer la palabra y Él nos habla a nosotros. Diálogo. Eso lo hacía Samuel. Entendía eso de, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y no la encubría. Elí le dijo, no me encubras nada de lo que te habla Jehová. Y no la encubrió. Él la divulgaba, él la predicaba, él reprendía el pecado. Le habló todo a Elí, aunque era juicio, dura la palabra, pero él la habló. Amén. Por eso es que a partir de Samuel, a partir de este hombre Israel, vio la manifestación de Dios. Dice el versículo 1 que la palabra de Jehová era de grande estima, casi no se oía, escaseaba. No había visión con frecuencia, no había visión manifiesta. Pero después de Samuel hubo manifestaciones de Dios, abundante palabra, y hasta fundó una escuela de profetas. Imagínense. Primer libro de Samuel 3:19, ahí en el capítulo 3, verso 19 dice, y Samuel creció, oiga bien, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es como decir desde la Guajira hasta el Amazonas, mire, desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová, mire bien, vea, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Sí ve? En manos de un hombre que deja oscurecer sus ojos, lo pierde todo, hasta la gloria de Dios se acabó, la manifestación del Espíritu, la palabra de Dios escaseaba. Pero mire un hombre con sus ojos bien abiertos para Dios. Amén. Qué bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se oscurecen los ojos? ¿Cuándo se oscurecen los ojos? Necesitamos saber eso, hermano. Ya vimos el secreto de Samuel, pero nosotros que ya estamos en este camino, tenemos que cuidarnos. ¿Cuándo? ¿Por qué se oscurecen los ojos? Bien, los ojos se oscurecen y se pierde la visión, porque es que eso es lo importante. Cuando se pierde el gusto por la palabra, precisamente. Cuando se pierde el gusto. La versión antigua dice, mire, vamos a leer el capítulo, ahí en el capítulo 3, verso 1 y 2, vamos a leer, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Pero resulta que la versión antigua dice que la palabra era de estima. ¿Por qué? Porque la gente valora y estima lo que ya perdió, lo que ya no ve casi, lo que escasea. Lo conocían, sabían que era la palabra de Dios, pero ahora escaseaba y la anhelaban, querían volver a oír la palabra de Dios, pero sus ojos se habían oscurecido. ¿Pero por qué? Precisamente porque
la palabra, habían perdido el gusto, hermano, es que es el gusto. No es leer la Biblia, porque es que para leer, como se lee un libro de selecciones o por allá una revista de Condorito, como hace la gente que lee como la prensa, o un libro de química o filosofía. No, eso no. Es cuando le gusta la palabra y se sienta a leer para hablar con Dios y para ver qué le habla el Señor. Le fascina, está en su ley, medita de día y de noche, se deleita en ello. Amén, hermano. Cuando se pierde eso, entonces empieza a escasear. Amén. A su nombre, gloria. Segundo libro de las Crónicas 34:10. Porque puede la palabra estar en boca de muchos, pero ¿de qué manera? Como un libro más, mecánicamente, rutinariamente, ceremonialmente. Hoy se predica la palabra más que en cualquier otro tiempo, pero mire, segundo de Crónicas 34:10, y lo entregó en manos de los que hacían la obra, mire bien, mire el ambiente. Lo entregó en manos de los que hacían la obra, que eran los sobrestantes en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Miren bien, ¿sí? Hacían la obra como el pueblo de Dios. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera? Verso 18. Dice: a más de esto, declaró Safán, escriba al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Era un libro. Hay una gran diferencia en decir: yo tengo una Biblia, o esto es una Biblia. Eso lo hace cualquier vendedor en una librería cristiana. Tiene una Biblia, sí, aquí hay una Biblia, hay una de estas, hay una de estas, hay otra. Son libros. Pero hay diferencia en yo decir mi Biblia. Y mucha más en decir la palabra de Dios. Esta es la Biblia, mi Biblia, la palabra de Dios. Y me dio un libro, y leyó Safán delante del rey, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, cuando oye se da cuenta que no es un libro cualquiera, que es la palabra de Dios, hermano. Rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mica, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Sí ve la diferencia? Ellos trabajaban en la obra, estaban restaurando el templo, recogían dinero y lo daban a los albañiles, a los que trabajaban allá. Y en esa labor por allá, hay una versión que dice en los textos paralelos a este, que entre las grietas del templo hallaron un libro. Vean. Pero era un ambiente religioso. Porque mire que no sabían nada de eso, no sabían que había un juicio ya decretado. Menos mal este rey era un rey sensible a la palabra y escuchó y se dio cuenta. Pero ellos desconocían que era la ley de Dios. Amén. Escaseaba. Es la primera consecuencia de los ojos
oscurecidos, o la primera razón por los ojos, para los ojos oscurecidos. Sin la palabra estamos ciegos, hermano. No sirve el tacto, no sirve el oído, no sirve la vista, no sirve el olor, no sirve nada de los sentidos humanos si no está la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. Estamos perdidos, dice el libro en el Evangelio según San Juan, dice: sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Segundo, la manifestación de Dios, la presencia de Dios también se pierde. Mire, en el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Claro, no hay visión, hermano. No hay experiencias. No hay tratos. Amén. No hay tratos de Dios. Se pierde. Ya nos empezamos a sentir secos. Amén, hermano. Cristo es el verbo, Él es la palabra. Y dice: no había visión manifiesta, o sea, no hay manifestación de nuestro Dios, de su Espíritu. No se mueve, no hay tratos de Dios, no hay toques del Señor, porque se oscurecen los ojos, no se puede ver, no se puede sentir nada, se está marchitando. Amén. Se oscurecen los ojos. Y por eso también, oiga otro, se permite el pecado. En la vida personal y en la de los demás. Verso 13. Mire lo que le dice Dios a Samuel acerca de Elí. Mire. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabe. Que uno sabe, hermano. Aquí no cabe eso que, ay, hermano, yo no me había dado cuenta. No, Señor. La iniquidad que él sabe. Y además dice: porque sus hijos han envilecido y él no los ha estorbado. ¿Ve? Se tolera, se permite el pecado. ¿Y qué dice Proverbios 28:13? Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí veo tremendo, hermano? Finalmente, ¿qué pasa? Se apaga la lámpara. Verso 3. Leamos el verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Recuerda usted cuando en una ocasión, por ahí en el libro de los Reyes o de las Crónicas, dice que salieron nuevamente a la guerra David con los suyos, y vino un gigante y casi mata a David, sino que uno de sus hombres lo socorrió, lo ayudó y mató al gigante? Y entonces, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo ese hombre y los hombres de David? ¿Qué le dijeron a David? Si quiere lo busca más adelante. Le dijeron: nunca más saldrás con nosotros a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. David era la lámpara de Israel. Aquí habla de la lámpara física, pero cuando se oscurecen los ojos, se apaga nuestro testimonio. Se apaga el testimonio de un pueblo, de una iglesia, de un hombre o de una mujer. Amén.
como en este caso un hombre que vivía para Dios, que era el sacerdote, por el que todo el mundo debía glorificar a Dios, debía de darle honra a Dios por viendo a esa persona, viendo el testimonio. Pero ahora yace sin vida, hermano, sin la palabra, sin la presencia de Dios, sin testimonio. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué iba a quitar? ¿O qué iba a suceder? Se iba a apagar la lámpara. Mateo 5:15 dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Para eso es su vida y mi vida, hermano. Para que alumbre a todos, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuando vean las buenas obras, dice Mateo. Amén. Ese es el triste final de un hombre con los ojos oscurecidos, entenebrecidos. Tremendo, man. Sus dos hijos, oiga, los dos mueren el mismo día. Capítulo 4, verso 11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sus dos hijos. La gloria de Dios, hermano, representada en el arca, la gloria de Dios, su presencia, es arrebatada de Israel. Tremendo, man, por los ojos oscurecidos. Y dice que él tenía temor. Mire, verso 15 dice: era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. No podía ver, hermano. Pero no podía dejar sacar el arca de su lugar tampoco. Él es el sacerdote. ¿Cómo se iban a llevar el arca? ¿Acaso el arca era un amuleto, hermano? De buena suerte para ganar o de pronto ganar una guerra o perderla, no. Y por eso es que dice que él sufría. Mire, en el verso 13 dice: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado. Vivía sentado, acostado, en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios, porque se la dejó llevar. Él sabía que no podía dejar sacar esa arca de ahí. Imagínense que David, cuando la quiso sacar, y eso que David se la iba a llevar para colocarla en un lugar mejor y allá en la presencia de Dios en Jerusalén, era el lugar donde debía estar, porque estaba por allá en la casa del anciano Aminadab, porque los filisteos la robaron en esta ocasión, y cuando la fueron a devolver, la dejaron en la casa del anciano Aminadab. ¿Sí recuerda? Y entonces David la iba a transportar. Y más sin embargo usted sabe lo que pasó, porque el arca, el carro donde iba el arca se movió, se balanceó, y Usa quiso sostenerla, quiso hacer algo bueno entre comillas para nosotros los humanos, y Dios lo mató. Ahora, ¿cómo es que iban a dejar sacar el arca para pelear una guerra con filisteos, hermano? Él no es un amuleto, repito. La presencia de Dios está garantizada, hermano, para aquellos que le buscan. Y no necesitan utilizar la Biblia como un amuleto, ni el arca, ni nada de las cosas de Dios. Amén, hermano. Tremendo. Verso 19, mire. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada. Primero, Elí en ese momento
que le vino a dar la noticia de que el arca se la robaron, se fue de espalda porque estaba sentado en una reclinomati. ¡Ay de los reposados en Sión!, dice la Biblia, hermano. Y se fue de espaldas y se desnucó. Y su nuera, que estaba cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor. Oh, Dios la cuida, Dios la ayuda, Dios la bendice. ¿Quién sabe? No tengas temor porque has de dar a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño, ¿cómo? Icabod, diciendo, eso significa Icabod, porque ella lo llamó así, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo: pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué tragedia, hermano, porque se oscurecieron sus ojos. Oh, hermano, se pierde la gloria de Dios, hermano. Se pierde la gloria de Dios, escapa de nuestras manos. La peor tragedia que puede ocurrirle a un pueblo, a una iglesia, a una nación, a un hombre o mujer: perder a Dios, perder a Cristo. Eso no es perder un arca solamente, es perder la gloria de Dios, es perder el deseo de buscar a Dios, de santificarse, de consagrarse a Dios. Es figurada ahí, inerte, indiferente, insensible. Amén. Mire Colosenses 1:27, mire: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es... ¿Cuál es la gloria, hermano? Que Dios nos quiso dar a nosotros los gentiles. ¿Cuál es la gloria? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo dice literalmente la Biblia, hermano. Cristo en nosotros. No se pierde, sino que es de Cristo en nosotros, hermano. Perdemos a Cristo si se oscurecen los ojos. No se pierde un carro, no se pierde una casa, no se pierde una mujer o un esposo, no se pierde ni siquiera un hijo. Para que sea tragedia, se pierde a Cristo, la esperanza de gloria, dice ahí, la esperanza del cielo, la esperanza de la inmortalidad, la esperanza de no perderse y de ir al infierno. Se pierde Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Se pierde la esperanza de ver a Dios y estar con Él un día, hermano. No dejes que tus ojos oscurezcan. No permita que Cristo salga de su corazón, de su alma. Por eso David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque había pecado y había fallado a Dios. Y descendió a las profundidades del abismo, lo dice, y clamó desde allí, le gritó a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. No permita, hermano, dese cuenta de la vida que se lleva. Bendito su nombre para siempre. No deje, no se oscurezcan tus ojos. Hay que buscar a Dios, hermano. Hay que ser como Samuel, ir a la presencia de Dios.
meditar en su palabra, involucrarse en sus cosas, o lo perderemos todo como ese hombre. Amén. Como Elí, sus 2 hijos el mismo día. Perdió la gloria de Dios, le robaron el arca, perdió su propia vida física. ¿Qué diremos de la espiritual? ¿Quién sabe qué pasaría con ese hombre? No podemos juzgar y no lo vamos a hacer. Aleluya. Póngase de pie y dígale al Señor que le ayude, hermano. Que nos ayude, que el Señor nos ayude, hermano. Que no se oscurezcan tus ojos.